עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom לכולם. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta congregación de Bnei Israel, del Ministerio de la Nueva Jerusalén. Saludos muy afectuosos para nuestros hermanos, especialmente el More Yanit Ben Dayan, que lo saludamos, lo bendecimos, lo abrazamos, material y espiritualmente a la distancia, para que Yahweh lo siga bendiciendo en todo lo que haga, que Yahweh siga prosperando sus caminos conforme prospera su alma. Amén. Como dice la Torá. Saludamos a los amigos que nos escuchan en Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, México. Los saludamos con todo afecto y deseamos en el nombre de Yahshua Mashiach que sigan caminando en las sendas antiguas, que sigan y dejen de ser dubitativos, dudosos, de doble ánimo, sino que ya esta vez decidan caminar una sola senda, un solo camino. Queridos hermanos, querida congregación, esta tarde tenemos la parashá número 5, que se llama o tiene por título Hayei Sarah. Hayei Sarah. J-A-Y-E y latina. Hayei Sarah. S-A-R-A tilde en la A. Aunque es una acentuación más que tilde, ¿no? Hayei Sarah, que significa la vida o los años de Sara en castellano, la vida o los años de Sara. Esta parashá la comenzamos en Bereshit o Génesis capítulo 23, versículos del 1 al 6. Bereshit o Génesis capítulo 23, versículos del 1 al 6, hasta Bereshit capítulo 25, versículos 16 al 18. En la Haftarah tenemos Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 31. Y en el Brit Hadashah o Nuevo Pacto tenemos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Bien. Vamos a comenzar leyendo Bereshit, Génesis 23, 1, 2, que dice: y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. La alegría del final del capítulo 22 de Génesis, donde Abraham estaba muy contento por haber pasado, por haber logrado
pasar su prueba y haber recibido aún más bendiciones de parte del Eterno por la atadura de Isaac o Isaac en castellano. Esta alegría que recibió Abraham, Sará, en este capítulo contrasta en cambio con la tristeza de este capítulo 23, donde Sará muere antes de tiempo. Es obvio que Abraham no estaba esperando la muerte tan rápida ni de él ni de su esposa, por lo que no había preparado un lugar para su sepultura. Ni Abraham ni Sara esperaban morir. Abraham y Sara sabían, sentían, vivían que ya la vida, una vida milagrosamente restaurada, una energía, una vitalidad milagrosamente retornada, y toda esa alegría de una pareja madura y al mismo tiempo con ese vigor, esa vitalidad sobrenatural, nunca se hubieran imaginado que les iba a tocar ver la muerte, y más aún a la muerte de Sara, la esposa muy amada de Abraham. La tradición rabínica, hermanos, cuenta que Sara murió, dicen ellos, ¿no?, que Sara murió por el impacto de la noticia acerca del sacrificio de Isaac. Abraham no le había contado lo que Elohim le había pedido hacer con Isaac, por lo que le había dicho. Él le dijo a Sara que le iba a llevar a estudiar a la yeshiva, a la escuela de Shem y Eber. Como la Torá relata que solo Abraham bajó del monte Moría, el Midrash interpreta que Isaac fue enviado a estudiar con Shem y Eber en Jerusalén. Obviamente, hermanos, estas son tradiciones rabínicas que tratan de dar una explicación de ciertos eventos. Y entre esa explicación explica, perdóname la redundancia, el motivo, el por qué Sara muere antes de tiempo. La Torá no nos muestra algo contrario, no nos dice que Abraham le comunicó a Sara esta orden de Elohim con respecto al sacrificio de su hijo. Vemos que no, la Torá no lo indica, la Torá no lo muestra, pero tampoco la Torá nos dice que Abraham le comunicó después, ni tampoco la Torá relata o está escrito que Sara murió precisamente por recibir estas noticias, aunque tardías, de mucho impacto para ella, aunque en su corazón, en su fuero muy interno se sentía joven, sin embargo ya tenía una edad avanzada. Entonces sugieren que posiblemente un infarto, un paro cardíaco, por la impresión de ver cómo Abraham fue capaz de llevar a su propio hijo, a su único hijo, y casi sacrificarlo. Entonces, eso es la manera como quieren explicar los rabinos, los sabios de la antigüedad. Tampoco la Torá nos dice que Abraham llevó a Isaac a Jerusalén, ni que tampoco lo llevó a la yeshiva, a la escuela de Shem, que en ese entonces todavía vivía, ni dice a la escuela de Shem y de Eber, ¿no? Con todo respeto, me suena el nombre de Eber, pero no lo ubico
dentro de esta categoría de tener una yeshiva. Por eso, hermanos, simplemente esto es una información referencial, ¿sí? Cuando Sara oyó la noticia de que Isaac había ido para ser sacrificado, salió de Beersheba en busca de su hijo, y cuando llegó a Hebrón, falleció. Y a diferencia de lo que el cristianismo nos hizo creer, el cristianismo nos hizo creer que Isaac tenía más o menos unos 17 años cuando fue sacrificado. ¿Sí? ¿Es verdad o no lo que yo digo? Sí, ¿verdad? Eso nos enseñó el cristianismo. Eso nos enseñaron los pastores y los entendidos, los curas. En realidad, Isaac ya había tenido 37 años de edad, y anótalo si quieres, y no 17 cuando fue atado y puesto sobre el altar. Sin embargo, después de la Akedah, anota, Akedah significa atadura, Akedah, la atadura de Isaac, hay unos versículos, en el capítulo 22, versículos 20 al 24, que hablan primeramente de noticias lejanas a Abraham acerca de la familia de su hermano Nahor, o Nahor, como dicen otras traducciones, y luego aparece el relato de la muerte de Sara. La Torá no siempre está escrita según el orden de los sucesos, sino que muchas veces los textos se van entrelazando. Por eso parece que el texto de la Torá indica que la muerte de Sara no haya sido inmediatamente después de la atadura de Isaac. Según el libro de Yashar, que aquí lo hemos escuchado, un libro apócrifo para uno, un libro que no está en el canon de las Escrituras, pero que es mencionado por Pedro en el Nuevo Testamento. Isaac tenía 5 años cuando Ismael se estaba burlando de él, lo que supondría que Isaac tenía entre 30 y 37 años de edad cuando fue atado. Pero ya que Isaac constituye una sombra profética del Mesías, y entiéndase bien, Isaac constituye una sombra profética del Mesías, lo más probable es que él tuviera la misma edad que Yahshua ben Yosef cuando se entregó voluntariamente para ser quemado como el cordero de ascensión en el Pesach, o la Pascua judía, que se dice que fue a los 33 años. Entonces, como es sombra profética, es muy probable, claro, un prototipo, es muy probable que Isaac no haya tenido tampoco ni 37 años, sino 33 años. En este caso, Sara moriría 3 o 4 años después de la atadura de Isaac. Sara se fue para Hebrón y murió allí. Como hemos dicho antes, Hebrón es un lugar sagrado que representa la fe en la resurrección. Esto quiere decir que ella murió teniendo fe en la resurrección y por eso será resucitada para estar con Yahshua HaMashiach cuando regrese para reinar durante 1000 años en la tierra. Aleluya, aleluya. Tuvo fe Sara de que ella resucitaría. Y esa fe también, aunque no lo dice la Torá, podemos decirlo nosotros, le fue contada por justicia
para que ella también forme parte de la lista de los resucitados en la venida de Mashiach. Bien, retomemos Génesis 23, vamos a los versículos 3 y 4. Génesis 23, versículos 3 y 4. Aquí hay dos palabras muy importantes y diferenciadas. La palabra extranjero y peregrino soy entre vosotros. Así lo dice Abraham. Extranjero y peregrino soy entre vosotros. Los sabios dicen que estas dos palabras tienen dos significados diametralmente opuestos. La palabra hebrea que fue traducida como extranjero es ger, G-U-E-R, ger. Eso sí, ower, gracias. Ower, que eso significa extranjero. Guer. Y la palabra traducida como peregrino es toshav. Toshav. T-O-S-H-A-V. Toshav. B pequeña, dentilarial. Toshav. Eso significa peregrino. ¿Qué es lo que quiere decir Abraham con estas palabras? Abraham estaba diciendo que era un forastero de otra tierra que ha establecido su residencia, su Nidyashavti, entre ellos. Un ger es un forastero sin derechos plenos. Un ger, repito, es un forastero sin derechos plenos. Y un toshav es un residente permanente con derechos plenos en un lugar. Cuando una persona obtiene el estatus de toshav, deja de ser un ger. En otras palabras, queridos hermanos, Abraham no solo compró un lugar para sepultar a Sará, sino que compró los derechos plenos de un residente permanente en la tierra de Canaán. ¿Sí entiendes? ¿Entiendes? Entonces vemos nosotros que compra la cueva de Macpela, la compra para sepultar a Sara, pero él sabía muy bien, porque él también sabía la ley mesopotámica, de que en el momento que él compraba una cosa, un objeto en cualquier parte, en ese momento él ya se convertía en un residente, en un ciudadano de esa localidad, de ese lugar. Con ese conocimiento, entonces vemos a Abraham que no solamente va a buscar un lugar de sepultura para su amada esposa, sino que también adquiere los derechos de ciudadanía, como quien dice, ¿no? Los derechos de ciudadanía para habitar en Canaán y ser un residente más. En Efesios 2.19 está escrito: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois
de la familia de Yahweh. Desde el punto de vista de la Torá, el gentil que ha hecho la conversión por medio de Yahshua HaMashiach no es ger ni toshá en el Israel celestial o espiritual, como también otros llaman, sino que tiene un estatus superior y es conciudadano en el cielo con los judíos consagrados y un miembro más de la familia de Yahweh. Ger y Toshá son palabras Ger hebreas. son palabras hebreas. Ger, que significa extranjero, Toshat, que significa peregrino. ¿Sí? Ok. Como una referencia a esto, un tratado cabalístico, y por eso a veces le he dicho al hermano Asaquín Eliyahu, hay videos que son muy interesantes pero tienen un trasfondo cabalístico o son dirigidos por cabalistas, judíos cabalistas. Pueden ser muy bonitos, pueden ser muy instructivos de una manera superficial, pero ya hay un trasfondo cabalístico en donde hay otro, ya no hay verajá. Entonces, hay un tratado cabalístico y esotérico conocido como el Talmud, que señala que en la cueva de Macpela fueron enterradas 4 parejas. Ustedes van a decir, ¿cómo? 4 parejas. ¿Cómo es eso? Si yo aquí estoy leyendo una Torá que la primera pareja que se enterraron fueron Abraham y Sara. La segunda pareja que se enterraron fueron Isaac y Raquel, o Rivka. Y la tercera pareja, Jacob y Lea. ¿Y cuál es la primera pareja entonces, o la cuarta pareja? Dice este tratado, este Talmud, que la primera pareja que enterraron ahí en esa cueva fue Adán y Eva. Y así lo ponen a este lugar, que ya no solamente es la cueva de Macpela, sino que le ponen un nombre, que se llama Kiryat Arba, que significa pueblo de 4. ¿Cuál es esa cuarta pareja? La primera pareja es Adán y Eva. Así dicen ellos, los talmudistas. O sea que estaba ahí Adán y Eva. Estaban ahí Adán y Eva enterrados. Antes que fuera Raquel y... Sí, entonces ahí después vinieron Abraham y Sara, Isaac y Raquel, Jacob y Lea. Interesante. Muy interesante. Podemos creerlo como no podemos creerlo. Simplemente es una información interesante. Exactamente. Porque, abogada Marioxi, claro, mientras la Torá no establezca y diga con pelos, señas y todo lo demás, aquí en Hebrón, aquí en la cueva de Macpela, Yahweh puso, o Yahweh enterró a Adán y Eva, o Adán enterró, o claro, o los restos de Adán y Eva están aquí en esta cueva de Macpela. Eso no está. Es una presunción. Es una presunción. Porque dice que estos sabios también en su reflexión, pero además dice, porque Yahweh le da tanta importancia a un sitio llamado Hebrón. Porque ese Hebrón, que es un sitio donde hay robles, y los paganos de alguna manera no sabían por qué adoraban ahí a sus deidades paganas, porque ellos ya desde la antigüedad había un conocimiento que nosotros no lo tenemos, pero un conocimiento de que ese sitio, Hebrón, era un lugar sagrado, y puede haber sido sagrado porque en ese conocimiento antiguo sabían que presuntamente ya estaban Adán y Eva enterrados. ¿Correcto? ¿Todavía en la actualidad sigue siendo considerado Hebrón sagrado? Sí, claro que sí. Sí, todavía. Sí, están.
Y a veces se han metido terroristas a querer destruir la tumba. Sí, aunque está muy protegida. Y hay un video donde está una largura. Sí, se ve la. Sí, entonces sí, están en la tumba. Y la verdad que llamó la atención, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que vi ese video, porque esas tumbas, no sé qué material, piedra, roca, no sé, se la veía largo, como de unos 20, 30 metros de largo, digo yo. Entonces podría ser que esa extensión también fuese por esta circunstancia. Bueno, volvamos a Bereshit 23:15 y vamos a leer, yo mismo leo. Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 ciclos de plata, ¿qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Esas es las palabras entre el dueño de la cueva de Macpela, Efrón, de los cananitas, cuando Abraham quiso comprar la cueva de Macpela. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Efrón, que estaba ahí en medio cuando Abraham pidió comprar la cueva. Sí, así en un primer momento vemos, y la Torá sí la narra, que Efrón quería prácticamente regalarle la cueva. No, que eres tú eres un príncipe. Incluso hay un comentario de, tú eres un príncipe de Elohim en medio de nosotros. No, te la regalamos, no, cógela, no, es tuya. Pero Abraham, no, dime cuánto cuesta, cuánto me la vendes. Y Efrón no era ningún tonto. Efrón sabía que Abraham, además de ser príncipe de Elohim, era un hombre de mucho dinero. Por eso le dice, ¿qué son 400 ciclos para ti? 400 ciclos es nada. Y vamos a ver cuánto es 400 ciclos, hermano. Anota si quieres. 400 ciclos corresponden a más de 50 salarios anuales. Según descubrimientos arqueológicos actuales, un salario anual correspondía entre 6 a 8 ciclos. 6 a 8 ciclos era un salario anual aproximadamente. Entonces, por eso, 6 por 8, 48. Y si llegaba, claro, a 400, ¿no? Por eso, bien claro, entre 6 a 8 ciclos, para que ahí en la época de Abraham fuesen los 400 ciclos. El precio que le pidió Efrón fue un robo descarado. Quiso aprovecharse de la riqueza de Abraham en un momento de emoción y debilidad, cuando no estaba pensando en hacer negocios. Y aquí vemos, hermanos, cuántas veces no nos ha pasado eso, que cuando estamos en necesidad, cuando estamos enfermos, cuando estamos en el hospital, cuando están presos nuestros seres queridos, piden los jueces, los fiscales, tanto, y uno por ver a su hijo, sí, vende carro, vende casa, vende todo para pagar en la clínica, para pagar al juez para que se libere, para que salga del hospital, que salga de la clínica nuestro ser querido o nuestro familiar también de una cárcel. Entonces ellos, médicos, jueces, fiscales, en un momento dado abusan del sufrimiento, abusan de la necesidad, abusan del problema emocional y todo lo que deriva a esta situación, una situación extraordinaria, una situación
que yo no se la deseo a nadie personalmente. Sí, entonces, queridos hermanos, qué triste es ver cuando alguien se aprovecha de la generosidad de otro. Qué triste es ver que ese otro es egoísta, es ambicioso. Y después, si uno les dice la verdad, tú eres egoísta, tú eres ambicioso, se ofenden. Se ofenden porque lo hemos ofendido. Se ofenden porque le hemos puesto el dedo en la llaga. Se ofenden porque le señalamos tal cual ellos son. Su pecado. Parecemos como el elefante trompista. Así es. No nos gusta que nos digan la verdad. Es cierto. Ahora viene la pregunta. ¿Efrón fue castigado? A ver, mi Robert, ¿Efrón fue castigado, sí o no? Sí. Sí. Tú dices no. Pero no inmediatamente. Efrón fue castigado. ¿Cómo fue castigado Efrón? No recordamos porque hemos leído la Torá y nos dice en la Torá que Efrón haya sido castigado. Por eso no nos viene a la memoria. No. Cerraron los libros de las mujeres. Pero Efrón fue castigado. Y vamos a ver cómo fue castigado. Ninguna Biblia cristiana, ningún teólogo o pastor cristiano te van a responder sí, o en la mayoría de los casos te responderían no está en la Biblia. Y por eso te digo que podrían tener razón. ¿Por qué? Porque ellos no conocen. No se les ha revelado. No se les ha revelado la verdad. Como dice el pobre Rico Cortés, cuando leemos la Torá, nosotros tenemos que tener no solamente leer el texto, sino conocer su contexto. ¿Cuándo fue escrito? ¿Dónde fue escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo era la cultura de Israel en esa época? ¿Cómo es la cultura de Israel en esa época? ¿Cómo son los significados de tales o cuales palabras o hebraísmos? Entonces, como no estudian todo este contexto histórico, cultural, arqueológico, social, el templo, sus leyes, las leyes del templo, tal como dice el Rico Cortés, el nombre Rico Cortés, no sabe nada de esto, ni lo van a entender. Resulta, queridos hermanos, la Biblia no menciona nada, o la Torá no menciona nada, pero déjame decirte que en el texto hebreo aparece el nombre Efrón de manera incompleta. Le falta la letra Vav. Esto se interpreta que este hombre fue reducido por Elohim por causa de su actitud ambiciosa. Su bolsillo fue aumentado, pero su nombre fue reducido. ¿Qué relevancia o qué importancia puede haber en esto? Van a decir uno, ¿qué me importa a mí que yo tengo mucho dinero en el bolsillo y que no me digan Víctor, sino que me digan Vic? Que no me digan Layana, sino que me digan Lali. ¿Qué importancia puede tener eso? Yahweh cambia los nombres de las personas para darle una nueva visión en su vida o un nuevo pastel en su reino, para crear una nueva identidad. Reducir un nombre por parte de Elohim es que ese hombre regrese al estado que tenía. Es disminuirlo o empequeñecerlo, que no tenga mayor importancia sobre el resto de otros. Efrón en ese momento pudo haberse llenado los bolsillos de tanta plata, pero después la historia bíblica lo desaparece. Nunca más aparece en la Torá. Como
con ninguna referencia. Por eso que no solamente su nombre fue reducido a la nada, a no ser reconocido en la historia de la Torá, a no ser reconocido ni entre sus hermanos, porque entre sus hermanos mismos, aunque los cananitas no tenían ni gozaban de fama de ser muy morales o éticos, sin embargo, entre sus mismos hermanos, entre su misma familia, tienen que haber habido muchos que por lo menos algo de moral y algo de ética hayan tenido y hayan dicho, ¿cómo se va a abusar de este pobre hombre, de su esposa, de su necesidad de enterrar a su mujer? También tiene que haber habido sentimientos por parte de ellos, y también su misma familia y sus propios hermanos pudieron haberlo despreciado por esa actitud ambiciosa, codiciosa por el dinero. Y eso es hasta la actualidad, queridos hermanos. Familias actuales en que el papá tiene una casa, el hijo tiene una mansión, pero el hijo quiere la casa también del padre, y es posible sacarlo de la casa del padre para tener también esa propiedad, porque él no está satisfecho con la casa, la mansión que él tiene, sino que también quiere otra casa más. Amén. Quizás para hacer la casa rentera, quizás para hacer un negocio, quizás para cualquier cosa, Pero más plata. pero quiere más dinero. Y no le importa si su anciano padre está allí, y no le importa su necesidad, no le importa lo que le pase. Lo que le importa a él es sacarlo. Y le puede inventar 1000 cosas. Le puede inventar que ni siquiera puede su vida misma administrar. Y como ese señor ya está enfermo, está ciego, ya no piensa en senil, le puede hasta poner un juicio para que él sea el administrador de los bienes. Y lo sacó al padre. ¿Y dónde puede estar el padre? Sabrá Yahweh. Puede estar en un asilo, si es que tuvo la sensibilidad de ponerle en un asilo. Y si no, estará en la casa de otro familiar, sin pena ni gloria del Hijo. Entonces, eso significa, queridos hermanos, Yahweh te reduce al polvo, Yahweh te reduce a la nada, Yahweh te reduce a la total inexistencia. Puedes ser tú un vivo que está muerto, viviendo en la tierra, pero sin pena ni gloria, totalmente ignorado, totalmente desconocido. A pesar de la cantidad astronómica injusta que había pedido, Abraham no estaba dispuesto a discutir y rebajar precios. Su esposa vale más que todo eso, y muere y merece un sepulcro digno. Es más, el precio alto de la sepultura elevaría la honra de Sará que se podía dar a ella. A veces hay hombres malos que tienen fines malos y a veces piensan que salen ganando. Aquí Efrón pensó que salió ganando con mucho dinero, y muchos pueden haberle dicho: este hombre pagó 400 ciclos por su difunta. ¿Por qué no negoció? ¿Por qué no regateó? ¿Por qué no pidió rebaja de precio? ¿Por qué no pidió que sea más bajo el precio? ¿No? Porque tenemos a un hombre excepcional, un hombre digno, un hombre íntegro. Por eso Abraham es un príncipe de Elohim en la tierra. Por eso ese hombre, amigo de Yahweh. Y ese hombre realmente quería darle a su esposa, a su amada esposa, porque vemos en toda la Torá que amaba a Sara y quería darle una digna sepultura. Y esa digna sepultura que en su corazón le quiso dar, no por el precio material, sino por el precio moral, el precio espiritual. Ustedes no saben que si pasaban cualquier extranjero y veían esa
sepultura, la sepultura de Sara. Y no creen ustedes que, oye, Abraham pagó 400 ciclos de plata. Oye, esa mujer tiene que haber sido muy importante. Esa mujer tiene que haber sido muy importante. Y eso es cuando Yahweh te enaltece, le dio honra. Abraham le dio honra a su esposa. Y Yahweh le dio honra a Abraham y a su esposa. Porque los dos descansan allí. Y entonces todo aquel que vaya y todo aquel que está yendo va a saber que todavía en este tiempo está en la cueva de Macpela Sara y Abraham descansando. Amén. Entonces ellos todavía tienen, hasta después de muertos son honrados, hasta después de muertos son reconocidos, hasta después de muertos son pensados, hasta después de muertos son consultados. ¿Quiénes eran ellos? Porque el extranjero va a decir, bueno, la Biblia, el cristiano va a decir, la Biblia decía esto, pero ¿qué más va el turista a aprender allí? Amén. Amén. El capítulo 24 de Génesis narra la historia de la búsqueda de una mujer para el hijo de Abraham. Pero aquí tenemos una alegoría, queridos hermanos. Y ya sabemos que es una alegoría, ¿verdad? Amén. Entonces, si nosotros no sabíamos que aquí en esta historia hay una alegoría, porque vemos la historia una historia bien bonita, ¿no? Muy majestuosa. El mayordomo de Abraham le hace un juramento tocando las partes donde hubo el Brit Milá, ¿sí? Pero vamos entonces a desglosar esta alegoría. Primeramente, Abraham representa al Padre Celestial, como está escrito en Mateo 22:2. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo una boda para su hijo. Entonces, Abraham lo podemos comparar o representar al Abacadosh. Y repito la cita, a los que no escucharon bien, ya tú ya sabes quién es. Mateo 22:2. Segundo, el siervo Eliezer, cuyo nombre significa mi Elohim es mi ayuda, o Elohim es mi ayuda, mi ayudador, representa al Espíritu del Eterno, como está escrito en Juan 15:26. ¿Qué dice Juan 15:26? Dice: cuando venga el ayudador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Yishak o Isaac representa al hijo de Yahweh, como está escrito en Proverbios 30, versículo 4b. ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Y en Mateo 3:17 está escrito: he aquí se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Yo cuando leí por primera vez este proverbio, que hablaba acerca de cuál es su nombre, pues el nombre de su hijo, entonces digo, ¿cómo? ¿No? Aquí está mencionado el nombre de un hijo, el hijo de Yahweh. Ya aparece Yahshua, aparece en las escrituras, aparece una vez más entre tantas cosas. Por eso dicen, mientras más
escarban en la Torá, más nos damos cuenta que Yahshua está desde el principio de la Torá, escondido, encriptado, ¿sí? Entonces aquí está. Pero los que no tienen la revelación lo ven que al hablar del hijo, el hijo, ¿cómo? El hijo de Elohim, el hijo de Yahweh, habla de un hijo. Y el que no tiene la revelación no se va a dar cuenta que es Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Los demás siervos representan los ángeles, como está escrito en Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que le darán la salvación? Rivka o Raquel, o Rachel incluso, como le dicen en otras partes, Rivka representa a la novia del Mesías, como está escrito en Revelación 19:7. Revelación 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosles la Elakabot, la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. El Padre Celestial ha enviado su Espíritu a la tierra para buscar y sellar a todas aquellas personas que entregan sus corazones a Él, tal como está escrito en 2 de Crónicas 16, versículo 9a. Porque los ojos del Eterno recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces, como decía el Roe en el introe, decía que Yahweh tiene un amor condicionado, y aquí vemos que sí, la condición para que Él haga es que entreguemos nuestro corazón a Él. Él va a fortalecer a ti, Magdalena, a ti, Roberto, a ti, congregación, nos va a fortalecer. A todos nosotros, en tanto y en cuanto nuestro corazón sea completamente suyo. Aleluya. Si tu corazón, mi corazón, no es completamente suyo, no vamos a recibir bendición, no vamos a recibir revelación, no vamos a recibir mucho de Él. Porque recordemos, como nos enseñó el More, medida por medida, Aleluya. conforme tú le das a Yahweh, Yahweh te dará a ti. Aleluya. Entonces sí es condicionado su amor. Amén. Medida por medida. Como Eliezer dio testimonio de la existencia del Hijo que había nacido sobrenaturalmente y todas las riquezas que su Padre le había entregado, así el Espíritu del Eterno está dando testimonio acerca del Hijo que ha nacido de manera sobrenatural y ha recibido todo lo que es del Padre, incluyendo toda autoridad en el cielo y en la tierra, como está escrito en Juan 17, versículo 10a. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y en Mateo 28, 18 está escrito también: y acercándose Yahshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Como Rivka fue una virgen pura, escúchame bien, como Rivka fue una virgen pura, así la novia del Mesías es una virgen pura, que no se ha contaminado con otros, como está escrito en 2 de Corintios 11:2. 2 de Corintios 11:2, que dice: porque celoso estoy de vosotros con celo de Yahweh, pues
os desposee a un esposo para presentaros como virgen pura al Mesías. Decimos constantemente que Yahweh es un Elohim celoso, y Él ratifica una vez más que es no solamente un Elohim celoso. Te dice a ti: yo soy tu esposo y soy muy celoso. Yo soy más celoso que cualquier hombre que hayas tenido. Yo soy más celoso que cualquier esposo que tú hayas tenido o puedas tener. Yo soy más celoso que tu esposo, David. Y para ustedes, hermanas, ustedes tienen un esposo muy celoso. Muy celoso. Más celoso que el hombre mismo. Y eso téntelo en tu mente y en tu corazón. Y en Revelaciones 14, versículo 4 y 5 está escrito: estos son, despiértate tú que duermes, porque aquí es la palabra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son, repito, hablando de hombres, los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Yahweh y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Aleluya. Aleluya. No. ¿Por qué vamos a querer tener en estos momentos una nueva mujer si después rompemos nosotros mismos semejante bendición que está aquí? El considerársenos a nosotros puros y vírgenes para el Cordero. Dime tú. Dime tú. Amén. Dime tú. El Salmo 45, versículos 10 y 11 nos habla de las bodas del rey. Y como tengo 5 minutos, entonces voy a decir 3 niveles en que los creyentes o los discípulos o los justos, como tú quieras llamarlo, van a entrar en las bodas y se van a presentar de esta manera. Entonces, en una boda ya sabemos que aquí entonces el ejemplo en esta boda, quiero que tú la vayas anotando o la vayas memorizando. Tenemos como base principal el templo. Y ya sabemos que el templo tiene el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y yo quiero que vayas anotando, por favor. Ponen ahí, entonces, tabernáculo o templo. En la columna a siguiente pones el atrio. En otra columna pones el lugar santo. Y en la otra columna pones el lugar santísimo. Deben haber 4 columnas. En la primera columna, donde está el tabernáculo templo, tenemos Salmos 45, 9 al 12. De acuerdo con este salmo, 45, 9 y 12. De acuerdo con este salmo, los pueblos y las naciones van a estar en el atrio. Escúchame bien, de acuerdo con este salmo, los pueblos y las naciones van a estar en el atrio. En el lugar santo van a estar las damas nobles y las vírgenes. En el lugar santo. Y en el lugar santísimo va a estar la reina. De acuerdo con Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, y repito, Primera de Juan 2, 12, 14, los niños
¿Quiénes son los niños? Los que han recibido el perdón de sus pecados. Los niños van a estar en el atrio, de acuerdo con primera de Juan. Los niños, los que han recibido el perdón de sus pecados, van a estar en el atrio. Los jóvenes van a estar en el lugar santo. ¿Y quiénes son los jóvenes? Los que han vencido al maligno con la palabra. Los jóvenes, los que han vencido al maligno con la palabra, estarán en el lugar santo. Y los padres van a estar en el lugar santísimo. ¿Y quiénes son los padres? Los que conocen al que ha sido desde el principio. Allá, Yasha. Seguimos, de acuerdo con Marcos 4, 13 al 20. Marcos 4, 13 al 20. ¿Quiénes van a estar en el atrio? Los que producen el 30 por 1. ¿Quiénes van a estar en el atrio? Los que producen el 30 por 1. ¿Quiénes van a estar en el lugar santo? Los que producen el 60 por 1. Los que producen el 60 por 1. ¿Quiénes van a estar en el lugar santísimo? Los que producen el 100 por 1. De acuerdo con Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1, 2. ¿Quiénes son los que van a estar en el atrio? Los que hacen la buena voluntad de Yahweh. Los que hacen la buena voluntad de Yahweh. Romanos 12, 1 y 2. ¿Quiénes van a estar en el lugar santo? Los que hacen la agradable voluntad de Yahweh. Los que hacen la agradable voluntad de Yahweh. ¿Quiénes van a estar en el lugar santísimo? Los que hacen la perfecta voluntad de Yahweh. Los que hacen la perfecta voluntad de Yahweh en el lugar santísimo. De acuerdo con Juan 14, 6, ¿quiénes van a estar en el atrio? Juan 14, 6. En el atrio van a estar los que conocen el camino. En el lugar santo van a estar los que caminan en la verdad. Y en el lugar santísimo van a estar los que viven la vida en intimidad con el Adón. Los que viven la vida en intimidad con el Adón. De acuerdo con Efesios 5:27, ¿quiénes van a estar en el atrio? Los sin mancha. Los sin mancha. ¿Quiénes van a estar en el lugar santo? Los sin arrugas. Los sin arrugas. ¿Quiénes van a estar en el lugar santísimo? Los que no tienen sin mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes. Esos son los que van a estar en el lugar santísimo. Los que no tienen mancha, no tenemos arrugas. Ninguna cosa semejante. Los viejitos. ¿En dónde crees tú que vas a estar? Creo que estamos fregados, dice el Padre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.